Recording in progress. Bueno, vamos a dar continuidad a lo que estábamos viendo en los rayos X de tórax. Ya hemos visto la parte de interpretación normal, ¿no? Entonces, eh, la patología que más frecuentemente tienen que comprender y conocer es el derrame pleural y el neumotórax, ¿ya? Entonces, los derrames pleurales pueden pueden ser por diferentes causas. Como ya le he explicado, puede ser exudado, puede ser trasudado, ¿ya? Uno por origen de proteínas, ¿ya? En el caso de una insuficiencia cardíaca, en el caso de una paciente con una insuficiencia hepática, una cirrosis hepática por fuga al tercer espacio, ¿ya? Por la citis, ¿ya? Por disminución de las proteínas, ¿ya? Entonces, puede ser de origen neumónico, ¿ya? Paraneumónico. El derrame pleural también puede ser por pus, ¿ya? Por un hemotórax que se puede abscedar esa sangre, es decir, hacerse pus, se llama empiema pleural. Y el hemotórax, que es la presencia de sangre en el espacio pleural, tiene que haber sí o sí un accidente traumático de tórax, ya sea un trauma cerrado o un trauma abierto, ¿ya? En muy pocos o muy raros casos se ve que haya un hemotórax espontáneo, ¿ya? Y este puede llevarse a cabo por malformaciones arteriovenosas, por rupturas de aneurisma, entre otros, ¿ya? Incluso por cáncer también, ¿ya? Hay también lo que es el quilotórax, que es la presencia de linfa, de tejido en el espacio pleural, ¿ya? Entonces, el líquido, como les menciono, puede ser trasudado, exudado, ese derrame pleural, puede ser hemotórax, puede ser quilotórax y puede ser empiema pleural, ¿ya? Entonces, varía. Hablando de lo que es el hemotórax es la presencia de una cantidad importante en la cavidad pleural, es decir, en el espacio pleural. Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos lo que son traumatismos torácicos. Estos traumas torácicos pueden ser traumas cerrados de tórax, es decir, por un traumatismo por un golpe contuso, ¿ya? Puede ser por por una caída, puede ser por una arma roma, ¿ya? No cortopunzante. Entonces, te produce un trauma cerrado del tórax, ¿ya? Un ejemplo clásico es la patada del caballo en el tórax anterior. Entonces, eso te produce un trauma cerrado del tórax, ¿ya? Y aparte de eso, te puede producir un derrame pericárdico, ¿ya? Entonces, estos derrames pericárdicos se pueden acompañar de hemotórax y se pueden acompañar, y aparte de eso, presentan lo que es la llamada triada de Beck en lo que es el derrame pericárdico. ¿A qué hablamos o qué corresponde la triada de Beck? ¿Alguien sabe? Ruidos cardíacos hipofonéticos, ingurgitación yugular e hipotensión, ¿ya? Entonces, también puede haber por iatrogenias, ¿ya? Entonces, por sondas de drenaje pleural, cateterismo centrales, toracocentesis y biopsias pleurales. Entonces, eso te puede producir un hemotórax. Las neoplasias, como dije, el cáncer, coagulopatías vasculares, ruptura de aneurisma, fístulas arteriovenosas, entre otras.
¿ya? Entonces, en cuanto a la sintomatología de un hemotórax, puede presentar el paciente ansiedad, dolor torácico de tipo pleurítico, taquicardia, inquietud, disnea y alteraciones del estado mental. Aparte, síntomas de shock hipovolémico, de acuerdo al grado de sangre que haya perdido el paciente, de acuerdo a la cantidad. Entonces, hay grados de shock hipovolémico. Shock hipovolémico leve, moderado y severo relacionado a la pérdida de sangre, ¿ya? Donde en un shock hipovolémico el principal mecanismo de compensación es el corazón. Por lo tanto, lo que primero que van a encontrar al examen físico en estos tipos de pacientes es la taquicardia, ¿ya? No esperen encontrar hipotensión en un paciente porque ya es uno de los últimos signos y te indica un shock hipovolémico severo o grave, ¿ya? Y con alteración del estado mental, que es una obnubilación o estupor, ya el paciente está con una pérdida bien importante de sangre, entonces ya está con signos graves de shock hipovolémico. Al examen físico, ¿qué es lo que tienen que saber? En la inspección va a haber un abombamiento del hemitórax afectado. A la palpación, las vibraciones vocales se van a encontrar disminuidas y a la percusión va a haber matidez. ¿Por qué? Porque recuerden que es un espacio donde debería haber, no debería haber ni líquido ni aire. Entonces, al estar la presencia de líquido, actúa como un objeto sólido también. Y entonces, a la percusión, en el murmullo vesicular, vemos la sonoridad. Entonces, al estar con presencia de líquido, va a haber matidez. Y a la ocultación, el murmullo vesicular se va a encontrar disminuido. Entonces, eso es lo que van a encontrar no solamente en un hemotórax, en todo tipo de derrame pleural, ya que el derrame pleural puede ser leve, moderado o puede ser masivo, como también puede ser pequeño o grande, dependiendo de las clasificaciones, ya. Entonces, pero eso es lo que encuentran en presencia de un derrame pleural, ya sea distinta la causa, hemotórax, quilotórax, empima pleural o un simple derrame pleural, ya sea de qué origen, si es un exudado de exudado, de origen neumónico, y así, o por una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia hepática. Entonces, cuando hablamos de un hemotórax masivo, se llama así al acúmulo de sangre igual o mayor a 1500 ml y se da usualmente por lesiones en vasos intercostales, tejido pulmonar, lesión cardíaca y grandes vasos. Es decir, más frecuentemente en un trauma abierto de tórax. Y es lo que más frecuentemente llegan, no sé si a algunos les ha tocado, pero en mis turnos ha llegado, lo que son las heridas por arma blanca, los apuñalamientos, te producen un trauma de tórax abierto. Entonces, aparte de toda la sintomatología que hemos mencionado, va a presentar el paciente, puede presentar neumotórax también, por la salida o fuga de aire por la herida. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Sellar la herida, taparla, hacer puntos, o si no tienen no tienen para hacer sutura, colocar un apósito y sellarlo, ¿ya? Entonces, en un hemotórax masivo, ¿cuál es la sintomatología? Un estado de shock hipovolémico, todo lo que hemos mencionado, colapso de los vasos del cuello por hipovolemia, ¿ya? Ausencia de ruidos respiratorios en el lado dañado, es decir, disminución del murmullo vesicular y matidez a la percusión. Entonces, cuando ocurren lesiones en el tejido pulmonar que son menores, se realizan un deterioro hemodinámico, el cual persiste en el drenaje superior mayor a 1500 ml durante las primeras 12 a 24 horas, ¿ya? Y si el drenaje es superior a 200 ml en cada 4 horas, la persistencia, hablamos de un hemotórax coagulado o tabicado, o retenido también llamado, ¿ya? Entonces, nuestro diagnóstico siempre no va a basarse mucho en los exámenes complementarios. Recuerden que es la clínica del paciente lo que manda, es decir, la historia clínica y el examen físico. Y en base a su sospecha diagnóstica, ustedes tienen que pedir lo complementario, los rayos X de tórax,
y en casos de duda diagnóstica, una tomografía axial computarizada. ¿Ya? Entonces, como vemos en esta imagen aquí, esta es un velamiento, así se le llama, velamiento, todo esta es el líquido, es el derrame, en este caso estamos hablando de hemotórax, donde se ve un velamiento o borramiento del ángulo costo frénico y costo diafragmático, ¿ya? Entonces no se visualiza, ¿ya? Y en estos casos puede llegar a colapsarse el pulmón, sí puede llegar a colapsarse, ¿ya? Entonces, la clasificación radiológica dice, primero, el nivel de hemotórax se encuentra, primer grado, el nivel del hemotórax se encuentra por debajo del cuarto arco costal anterior. Segundo grado, el nivel se encuentra entre el cuarto y segundo arco costal anterior. Y tercer grado, el nivel está por encima del segundo arco costal anterior. ¿Ya? Entonces, una vez diagnosticado nuestro hemotórax o nuestro derrame pleural, ya sea de cualquier causa, en lo que está indicado hacer para el tratamiento es el drenaje pleural o avenamiento pleural. Tienen que colocar un tubo de tórax, es decir, una toracocentesis, como vemos ahí en la imagen. Entonces, ¿cuál es la técnica? Se coloca a nivel de quinto espacio, entre quinto a sexto espacio intercostal, línea axilar media. Se coloca un drenaje de tubo pleural. Esto se conecta a un sello de agua para hacer presión negativa. Entonces, con 500 ml de solución fisiológica en el frasco. ¿Ya? Entonces, aquí se cuantifica cuánta pérdida tiene el paciente de sangre y para ver criterios si es un hemotórax masivo o no. ¿Por qué? Porque si es un hemotórax masivo, colocar la sonda no va a ser suficiente y hay que someterlo al paciente a una cirugía abierta, es decir, a una toracotomía. ¿Ya? Entonces, en caso de que quedaran dentro de la cavidad pleural coágulos, puede intentarse la limpieza de la misma mediante la administración intrapleural de fibrinolíticos, streptoquinasa o uroquinasa, a través del mismo tubo de drenaje o mediante una cirugía que es una videotoracoscopía. Dado que hasta el 4% de los pacientes con hemotórax desarrollan empiema, se aconseja la administración de antibiótico terapia profiláctica con un antibiótico de amplio espectro como la cefalosporina. Y lo que le estaba mencionando, la toracotomía ya es una cirugía abierta del tórax, es una cirugía corazón abierto, se hace cuando se sospecha taponamiento cardíaco, lesión de grandes vasos, ya es decir, de vasos importantes del corazón, rotura bronquial o hay una hemorragia grave o persistente, es decir, un sangrado mayor de 200 ml por hora que vaya perdiendo en el tubo y el sello de agua se observa eso. Entonces, esas son las principales indicaciones para hacer una toracotomía de emergencia, ¿ya? Entonces, y las complicaciones que puede llegar a tener un paciente con un hemotórax es una atelectasia pulmonar, un shock hipovolémico, fibrosis o cicatrización de las membranas pleurales. ¿Por qué? Porque uno hace un procedimiento y coloca un tubo, entonces ese tejido se puede producir una fibrosis del mismo, es decir, un tejido fibrocicatrizal duro, ¿ya? De todas estas las membranas pleurales y por último el óbito del paciente, que es la muerte, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos una placa de rayos X con un derrame pleural, en este caso un hemotórax. Siempre ¿cómo se pueden sospechar también de que este es un derrame pleural o un hemotórax? Fíjense en la costilla y vean la presencia de fracturas costales. ¿Ya? Si ven fracturas costales y ven derrame pleural, lo más probable es que sea un hemotórax, ¿ya? Entonces, aquí vemos todo lo que es el velamiento del ángulo costofrénico y costo diafragmático, ¿ya? Y aquí en esta parte le he puesto videos donde le explica igual cómo visualizarlo y sus partes de cada uno. Entonces, para que lo vean con mayor detenimiento, ¿ya? Entonces,
Ahora, el neumotórax. El neumotórax se define como la presencia de aire en la cavidad pleural, en el que proviene producto de una lesión en el parénquima pulmonar, lo que conlleva un colapso de este parénquima en mayor o menor grado según sea la cuantía del neumotórax. Este neumotórax puede ser pequeño, puede ser grande, ¿ya? Entonces, por su parte, el grado de colapso pulmonar y la reserva funcional respiratoria determinarán el compromiso respiratorio del paciente. En cuanto a las causas, tenemos vía aérea como el EPOC, fibrosis quística, bronquiectasia o asma, enfermedades infecciosas como neumonía, ya enfermedades intersticiales como fibrosis pulmonar, sarcoidosis, granuloma, esclerosis tuberosa y enfermedades del tejido conectivo, ¿ya? Y endometriosis torácica, ¿ya? Entonces, eso es para más que todo un neumotórax de tipo espontáneo, ¿ya? Los neumotórax se clasifican en espontáneo y atención o hipertensivo, ¿ya? Donde la causa más frecuente de un neumotórax espontáneo es la ruptura de la bulla gástrica, dice. Entonces, pues eso es secundario a una tuberculosis. Ahora, un neumotórax espontáneo sí puede llegar, si no se resuelve en su primera medida, sí puede llegar a hacerse hipertensivo, ¿ya? Pero la clínica es diferente, varía. Entonces, en la clasificación del neumotórax, tenemos neumotórax espontáneo, el cual puede ser primario o secundario, neumotórax traumático, el cual es un trauma de tórax que puede ser abierto o cerrado, y el neumotórax iatrogénico, ¿ya? El neumotórax espontáneo primario es sin causa subyacente, es frecuente en edades tempranas de 20 a 40 años y de predominio en el sexo masculino. El neumotórax espontáneo secundario es por complicación de una enfermedad pulmonar preexistente y es frecuente en edades avanzadas, mayores de 50 años. ¿Ya? Entonces, el neumotórax traumático, hay una irrupción del aire en el espacio pleural como consecuencia del traumatismo, ya sea un trauma de tórax abierto, por heridas penetrantes, cortopunzantes, por arma blanca, y cerrado por un golpe o shock, que pueden ser las caídas, pueden ser los accidentes eh, de tránsito, ¿ya? Entonces, el neumotórax iatrogénico, al igual que el hemotórax, se suele producir como consecuencia de procedimientos invasivos a nivel torácico. Uno de ellos es la toracocentesis, la biopsia pulmonar transbronquial, la biopsia pleural, el lavado broncoalveolar, la punción pulmonar transtorácica o la cateterización de la vena subclavia o también los procedimientos de colocación de una vía central. Entonces, ¿por qué? Porque hay una de las vías, de la colocación de la vía central es la vía subclavia. Entonces, esa es la zona más frecuente o más próxima al ápice pulmonar, por lo tanto, puede producir una punción del espacio pulmonar, del parénquima, y desarrollarse un neumotórax. Entonces, la clínica de este va a ser dolor, disnea, tos seca, fiebre, ¿ya? Entonces, eso hablando de un neumotórax espontáneo o pequeño. Y de un neumotórax hipertensivo se le va a añadir cianosis, hipotensión y taquicardia, ¿ya? Entonces, el paciente, en otras palabras, lo van a ver agitado cuando les llega la emergencia. Aparte del dolor, la disnea, que es la dificultad para respirar, la tos seca, la fiebre, va a estar cianótico en casos graves, hipotenso y taquicárdico y agitado el paciente. ¿Por qué? Porque ese pulmón se está colapsando, ¿ya? Entonces, al examen físico, la triada clásica es disminución o ausencia de vibraciones vocales, hipersonoridad o timpanismo a la percusión y disminución o ausencia del murmullo vesicular a la ocultación, ¿ya? Entonces, aquí vemos una pequeña diferencia en cada una de las patologías, ya tanto como el neumotórax, el empiema, que es la presencia de pus, y el derrame pleural y el hemotórax. Como hemos visto, sangre, el derrame pleural puede ser trasudado o exudado, ¿ya? Esto es pus, y el neumotórax, que es la presencia de aire. Y aquí el pulmón se llega a colapsar. Todo esto de aquí sería aire, ¿ya? Entonces,
En el neumotórax, la expansión torácica se encuentra disminuida en el lado afectado por colapso pulmonar, ¿ya? A la percusión hay una hiperresonancia que es típico del aire libre en la pleura. El murmullo vesicular se encuentra disminuido o ausente sobre el área afectada y esto es importante, igual a los rayos X hay una desviación traqueal o del mediastino, una desviación hacia el lado sano, es decir, hacia el lado contralateral, ya en el neumotórax, atención, no en el espontáneo. ¿Ya? Y la particularidad clínica del neumotórax es lo que yo les dije, que siempre es bueno observar los tejidos blandos. ¿Por qué? Porque hay el efisema subcutáneo, que es la presencia de aire en el tejido graso. Y el empiema pleural, que es un tipo de derrame, que es el pus, la expansión torácica se encuentra disminuida en el lado afectado. A la percusión va a haber matidez habitualmente localizada, el murmullo vesicular disminuido o ausente, y respecto a la desviación traqueal del mediastino, usualmente no produce salvo en grandes volúmenes. Y su particularidad clínica es que estos pacientes, al ser pus, van a cursar con fiebre y dolor de tipo pleurítico. El derrame pleural, ya en la expansión torácica, va a estar disminuida en el lado afectado por limitación mecánica del pulmón. A la percusión igual va a haber matidez por la presencia del líquido. El murmullo vesicular se va a encontrar disminuido o ausente sobre el área del líquido y la desviación traqueal puede desviarse hacia el lado sano si el derrame es masivo. Entonces aplica lo mismo a todos los tipos de derrame. Y la particularidad clínica es la disnea proporcional al tamaño de la cantidad de líquido. Y del hemotórax, la expansión torácica se encuentra igual disminuida del lado afectado, matidez por la presencia del líquido de la sangre, el murmullo vesicular se encuentra disminuido o ausente y puede desviarse hacia el lado sano si es masivo y sí o sí el antecedente de trauma es frecuente. Entonces, como ven aquí, hay, las similitudes para los derrames son casi las mismas. Ya solo varía el mecanismo de la producción, de la causa y ya con el neumotórax que es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que es el tamaño, dice, no existe un consenso universal en el método de cuantificar el tamaño del neumotórax. Consenso del American College of Chest eh, ¿qué dice? Ciencias. Alguien que sea bilingüe aquí, no sé cómo se pronuncia esa parte. Utiliza la denominación de neumotórax pequeño cuando la distancia entre el ápex pulmonar y la cúpula torácica es menor de 3 centímetros. Y el otro dice que la diferencia del neumotórax es pequeño o grande en base a la presencia de una franja de aire mayor a 2 centímetros, menor o mayor a 2 centímetros, respectivamente entre el borde pulmonar y la pared torácica. Entonces, un neumotórax grande, el pulmón se colapsa totalmente, el pulmón colapsado es muy denso y no hay trama vascular en el hemitórax que rodea el pulmón. Y en el neumotórax pequeño hay una fina línea blanca de la pleura visceral del pulmón. Esta línea blanca se limita centralmente por el aire radiolúcido dentro del pulmón y periféricamente por el aire dentro de la cavidad pleural. Entonces, como vemos aquí, esta es la cavidad torácica con aire. No van a confundir con pulmón. Este es el pulmón que se encuentra colapsado, aquí pequeñito, ¿ya? Entonces esto es normal y este es el neumotórax, ¿ya? Por el colapso del pulmón, esto ya vendría a ser un neumotórax. Atención, ¿ya? Y este es un neumotórax pequeño, ¿ya? Entonces, donde todo esto es aire, ¿ya? Y el pulmón colapsado se encuentra pequeñito acá. Entonces, no es muy grande este neumotórax en comparación al otro. De acuerdo al prolapso, se puede ser del 15%, del 30% o del 70%. Entonces, en cuanto a nuestro diagnóstico, aparte de la clínica, lo hacemos con imágenes. En el neumotórax, la cavidad pleural virtual se convierte en una cavidad real por el ingreso de aire, observándose separación de las hojas parietal y visceral. Por fuera de la línea de la pleura visceral no se identifica trama vascular, es decir, aire en el espacio pleural.
Medialmente a la línea de la pleura visceral se identifica la trama vascular agrupada por el colapso del parénquima pulmonar. Entonces se realizan los rayos X de tórax donde se observa la hiperclaridad, es decir, ausencia de la trama vascular y visualización del borde del pulmón. Lo van a ver bien al borde del pulmón así colapsado. Y en el 20% de los casos de los cuadros se asocia a un derrame pleural, es decir, un cuadro mixto, donde se llama eso hidroneumotórax, ¿ya? Y el ATAC se utiliza para el diagnóstico diferencial en las grandes pullas enfisematosas. Entonces, se observa radiolucidez con una fina línea en el margen externo de la pleura visceral separada de la parietal a nivel costal por el espacio lleno de aire. Entonces, como ven en esta imagen aquí, ahí está el neumotórax, ¿ya? Entonces, y este es el pulmón colapsado. No se observa la trama vascular que sabe verse. Y esta imagen de aquí es de una tomografía, donde todo esto es el neumotórax. Esto es un pulmón sano, ¿ya? Normal. Esto es el neumotórax, la presencia de aire. Y este pequeñito que ven en esta línea de aquí es el borde del pulmón, es su pulmón pequeño que está colapsado, ¿ya? Igual en esta imagen de acá. Este es un más, eh, en menor grado, donde el neumotórax está acá y esta es la línea del pulmón, donde no está tan colapsado su pulmón a diferencia de este de aquí. ¿Ya? Entonces, esta otra igual otro video donde vemos un neumotórax, ¿ya? Todo esto es la presencia del aire y esto de aquí es su pulmón que está colapsado, ¿ya? Listo. Con eso terminamos lo que es hemotórax y neumotórax. Cuando les llegue la emergencia, igual un neumotórax, para su tratamiento de salvataje depende si es un neumotórax a tensión, porque el paciente puede llegar a una insuficiencia respiratoria severa, un estrés respiratorio severo, hay que hacer una medida de salvataje. ¿Y cuál es esa? eh, Hasta que se le coloque el tubo de tórax al paciente, el drenaje pleural, hay que descomprimir ese pulmón. ¿Ya? ¿Cómo lo descomprimimos? Haciendo una punción a nivel del segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, colocamos con una aguja rosada y así se descomprime el pulmón y puede respirar mejor el paciente. ¿Ya? Eso se usa en caso de neumotórax a tensión o neumotórax hipertensivo. Y la conducta es la misma, es colocar un tubo de tórax, una toracocentesis en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿ya? Línea axilar media, perdón. Entonces, eso sería, y bueno, eso sería el tratamiento de lo que es el neumotórax, ¿no? ¿Alguna duda hasta el momento? Antes que nos despidamos, ¿alguna duda? Ninguna. Ya. Creo que con eso ya hemos terminado todo, ¿no? ¿O nos falta alguna, algo más que tengan alguna duda? No sé. Ah, doctor.